Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. Queremos agradecer el entusiasmo y buena onda que nos han hecho notar. Para nosotros es un placer poder generar este tipo de material que finalmente se transforma en compañía en tiempos bastante agitados, por decirlo menos. Hoy nos acompaña, una tremenda actriz, que yo quiero hacer una pequeña confesión, porque para preparar esta entrevista yo me metí a Wikipedia para revisar sus trabajos y ha hecho mucho. ¿Cuántas horas tiene tu día, Amparo Noguera? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántas horas tiene mi día? La verdad es que yo he trabajado mucho toda mi vida, muchas horas al día, todos los días. Generalmente mi ritmo ha sido, confieso que el último tiempo bajó un poco y ahora ya está reducido a 0. Pero la verdad es que mi promedio de trabajo es 8 de la mañana, 10 de la noche, porque voy a grabar teleseries, después de las teleseries me voy a ensayar teatro y ese ha sido mi ritmo general, ya, no exactamente todos los días, pero es la mayoría del tiempo, de mi tiempo es ese. Así, más 55 años, sumando y restando, ahí está la explicación. Y en ese sentido, ¿cómo has podido llevar el confinamiento? ¿Cómo se te ha hecho complicado el quizás parar, no hacer mucho? Mira, me tocó el confinamiento, digamos, en una situación bastante extraña porque se juntó como con una nueva manera como de vivir un poco, que bueno, yo soy una actriz contratada por Televisión Nacional durante muchísimos años seguidos, y de repente cambió la situación contractual para los actores y empecé a ser contratada por proyectos. Entonces eso cambió un poco el diseño de mi vida, porque yo como que mi vida se diseñaba según las teleseries que yo sabía que venían, más allá de que yo quisiera o no quisiera hacerlas porque tenía un contrato. Cuando terminó este contrato, la televisión se volvió algo más como a elección, por lo tanto cambió la agenda, cambió el horario, me empecé a meter en otras cosas. Vino el estallido social, que también generó muchos conflictos, digamos, laborales para todo el mundo, un cambio importante en este país, merecido, digamos, y necesario. Y después vino el COVID-19, esta maldición. Entonces el trabajo como que se detuvo violentamente. Hasta hace por lo menos 2 meses. Tenía proyectos de 3 películas, ya la televisión no formaba mucho parte de mi agenda, pero tenía proyectos de 3 películas, estaba estrenando una obra preciosa que se llama Un tranvía llamado Deseo, y todo eso de un momento a otro se detuvo y para la casa, cuarentena y eso. Y ahora estoy haciendo teatro por Zoom, que es algo que no es lo mío, o sea, teatro por llamarlo algún nombre porque no creo que sea teatro, pero sí estamos haciendo en vivo unas escenas por Zoom que me tiene trabajando, me tiene muy contenta. ¿Clase magistral? Exactamente, y bueno, varias, porque todos los fines de la semana hacemos una nueva. ¿Y cómo evalúas esta experiencia de hacer teatro desde una plataforma digital? Quizás un paréntesis. Para mí totalmente es un paréntesis. No tiene nada que ver ni para los actores ni para los espectadores con el teatro en vivo, ¿no? No tiene nada que ver. Es una plataforma Zoom que tiene muchas limitaciones, pero sí reconozco que la gente lo ha agradecido enormemente, que ha sido un punto de encuentro, un momento de entretención, y eso en este momento tiene un valor enorme. La gente lo ve mucho y le encanta verlo, y hay un público ya que está como acostumbrado a que llegue el viernes y el sábado para conectarse con las obras que damos y están felices. Pero es algo que que cuando termine la pandemia yo no sé si va a seguir. Yo creo que esto tiene que ver
con este momento. Ujú. Amparo, vamos a pasar a las teleseries. En Ajá. el año 89 ingresas a La Intrusa, ¿cierto? En Canal 13. Luego pasas a Te Conté y el año 91 Ellas por Ellas, en un tiempo en donde el país estaba recuperando su democracia. ¿Qué pensabas de la televisión en ese tiempo? ¿Tenías alguna expectativa o tenías prejuicio con la televisión? Mira, no tenía prejuicio con la televisión, no. No, no, la verdad es que yo no tengo prejuicio con ningún trabajo y me cargan los actores que lo tienen, porque últimamente se han dedicado a hacer eso, a prejuiciar y a ponerle nota a lo que está bien y a lo que está mal hacer. Yo no comparto esa postura. Pero sí tengo a mi padre, que es muy estricto con el teatro, y a mí me llamaron rápidamente a hacer teleseries antes de hacer las que me nombraste. Y mi papá la verdad es que me dijo que no partiera por la televisión, que partiera por el teatro. Porque la televisión tiene varias cosas que son complejas, como es otro nivel de reflexión con respecto a un trabajo, es otro nivel económico en lo que se gana, la fama inmediata no tiene que ver tampoco con el oficio del actor. Entonces él quiso que me pusiera, que entendiera un poco lo que era el teatro, lo que era ser actor desde ahí y que después me metiera a la tele. Y así lo hice. Entonces calibré súper bien todo. Creo que eso fue un gran consejo. Pero no tenía prejuicio. Pero sí la televisión tiene algo que es complicado, que tiene una popularidad, tiene una respuesta muy inmediata que no tiene que ver con el oficio del actor en sí. No sé si me explico, ¿no? Ujú. Que es más silencioso, es más lento, es menos glamoroso finalmente. Ujú. Trabajaste en varias teleseries adaptadas de Brasil, como por ejemplo Ellas por Ella, Estúpido Cupido y la recordada Sucupira. ¿Cómo evalúas el trabajo de guión de los brasileños? ¿Alguna vez has podido ver una teleserie brasileña? Sí, yo he visto teleseries, no te podría decir cuál es qué nombre, pero me parece que ellos, lo que he visto, tienen algo que encuentro que no tienen las teleseries chilenas o con el tiempo han ido perdiendo, que tienen sensualidad. Cuando me refiero a la sensualidad, no me refiero a la sensualidad como desde el ámbito sexual, sino que desde todo. Los brasileros hacen una teleserie donde muestran un personaje que entra a su pieza, deja la cartera, se acuesta en la cama, se saca un zapato, prende un cigarro, mira el techo. Y esa escena dura 4 minutos, que no es una escena de nada. No es una escena que te entregue ni información ni nada, sino que es una imagen de alguien. Uno puede, digamos, entender quién es esa persona, qué siente esa persona más allá de la fiesta donde viene llegando. ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi teleserie favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo Sutherland. Y eso lo encuentro hermoso y los brasileños se dan esa licencia que los chilenos no. Yo creo que las teleseries en Chile están muy sujetas al texto. Tú hablas y entregas información. Hablas y entregas información. Te ponen un primer plano y entregas información con una cara de risa, de pena, Pero todo tiene que ser para entregar una información. Nada puede ser para, para ser por sí solo y sin explicación, que es la vida. Creo que eso en las teleseries le falta mucho a las chilenas. Y es el atractivo de las brasileras. Y Ujú. la gente lo agradece porque a la gente mucha que le gustan las teleseries brasileñas. Amparo, el 95 llegas al elenco de Vicente Sabatini con Estúpido Cupido y desde el año 96, el siguiente, con Sucupira comienza un periodo en donde las teleseries son grabadas en regiones. Sucupira fue en Zapallar, Oro Verde en la novena región, Llorana en Rapa Nui, después vino La Fira en Talcahué, etc.
¿Por qué crees Ujú. que TVN sintió la necesidad de mostrar Chile? Yo creo que TVN tuvo un área dramática de oro, digamos, que fue, digamos, fundada por Vicente Sabatini. Y yo creo que esas eran ideas de Vicente y del equipo de Vicente, Ujú, que consistía en mostrar Chile porque a él le gustaba mostrar la marginalidad, digamos, del centro del país, que era Santiago. Le gustaba hablar de esos márgenes, de los gitanos, de los pascuenses, de Rapa Nui, de la mina de Humberstone, y para eso necesariamente había que viajar, de las reservas forestales, a él le interesaba mucho eso, y de los pescadores en Sucupira, y para eso había que viajar, entonces las cosas iban un poco de la mano, yo creo. Pero yo creo que él instaló en las teleseries la época de Sabatini, la época de oro de las teleseries, en cuanto a actuación, en cuanto a rating, en cuanto a estilo, en cuanto a contenido. Y yo tuve la suerte de pasar por toda esa época, digamos. ujú. Entonces, creo que no hay ninguna teleserie en este momento que tenga la fuerza que tuvieron las teleseries de Vicente. Algunas de la Quena, sí, como esta, perdona nuestros pecados, sí me da la impresión que tuvo esa fuerza. Y esta otra del 13, que dirigió Mason, no me acuerdo, Pacto de sangre. Pacto de Sangre, Ujú. que tuvieron esa fuerza, pero no, que fueron un fenómeno. Pero a pesar de que el Mega tiene mucho rating, no tienen esa fuerza y ese legado que dejaron las teleseries de Vicente Sabatini. Quedó un legado, o sea, hay personajes de Vicente que son personajes que, que ya forman parte de la historia popular de Chile, como Juan Burro, digamos. ¿Me entendí a lo que me refiero? Eh, Como la Olguita Marina, como son personajes que forman parte de los dichos chilenos. Me bajó la Olguita Marina, o está peor que Juan, está más cocido que Juan Burro. No sé, son personajes que forman parte como de la cultura popular chilena. Y eso lo encuentro precioso, y Vicente lo hizo. Amparo, en el año 99 interpretas a Rosita Espejo, un personaje muy humano y noble. Tu Por personaje tenía ejemplo. una historia de amor con Julio, un mecánico que se enamoraba de ella y que incluso se dejaba perder en una contienda, todo para ayudarla a ser madre. ¿Qué recuerdos tienes de Rosita y crees que se han perdido los personajes genuinos en las teleseries? Pucha, de Rosita tengo los mejores recuerdos. También pertenecen a la época, digamos, de oro de Sabatini, creo yo. Una teleserie en Chiloé, mm, maravillosa, maravillosa, hermosa, donde hablaba del pueblo chilote, de sus leyendas, de todo, ¿no? Ese personaje, un personaje entrañable para mí, entrañable. Y la pareja, digamos, con Ernesto, que también, en mucho de roce, es también algo que quedó en el colectivo, digamos, en la memoria colectiva de, de Chile, digamos. Eso es un personaje al que uno acude también para referirse a algo. Eh, bueno, es un personaje maravilloso, la Rosita Espejo, dulce, fuerte, una mujer muy, muy noble, con mucho amor, muy leal, porque ella está enamorada del personaje de Julio, pero se queda con su marido, que es Alfredo, que es el Ernesto, Ujú. porque a eso ella vino, porque esa promesa ella hizo, y fue leal hasta el final, pues. Y también lo quería, pues, Ernesto. Lo quería, lo encontraba divertido, amoroso, un poco cagado, pero amoroso. Pero un personaje entrañable para mí. Entrañable, hermoso. Amparo, el 2001 realizas Pampa Ilusión, donde interpretas a Elisa, la nana de los Clark. Te quiero llevar a dos escenas en específico. La primera, hay una escena donde tu personaje, que estaba enamorada del doctor Florencio, interpretado por Claudio Villolamo, se besan. ¿Qué recuerdos tienes de este beso de dos mujeres en televisión por allá por el año 2001? Y si crees que la producción fue precursora para que se abrieran los temas de inclusión. Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana.
Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram @yasaivegansushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569 4139 1563. Sí, yo creo que fue precursora. Yo creo que fue precursora con ese beso, que era un beso enano, pero que para la época era así una cosa ya tremenda. Pero si uno va a la escena era como un beso estampilla, un poquitito más largo. Pero nada, las dos nos daban mucho nervio, a la Claudia y a mí, mucha risa. Nos daba una risa impresionante de nervio. Porque imagínate la tontera, pues ya lo mismo, o sea, era como un beso como estampilla. Ujú. Pero en esa época esas cosas como que no se usaban y nos daba risa, menos mal que ella tenía un bigote enorme. Y, y nos reímos mucho y claro, fue portada de los diarios y todo eso, pues, pero fue, para la época era un avance, era instalar algo que no se había instalado ante la televisión. Después hubo unos dos cantantes que se dieron medio. Claro, ¿cachai? Claro, ahora imagínate, no tiene ningún peso, pero sí, en ese momento lo tuvo y era impresionante. Una escena notable, po. Notable, una escena que no se hacía en esa época. Te quiero llevar a otra escena en específico de esa teleserie. Es en el último capítulo, cuando tu personaje sale de la casa de los Clark y se saca su delantal y se une a una manifestación que hay afuera en contra de William Clark. Esta escena no tiene diálogos. Mm. ¿Qué recuerdos tienes de esta escena en particular? No sé si te acuerdas, vamos a preguntar primero, ¿te O sea, acuerdas? me acuerdo profundamente porque era una escena muy, muy importante, como el final de la teleserie, donde se moría el personaje, el Pancho Melo, que era un personaje entrañable, que era como de los Clark, era como la justicia, era el único personaje noble, social, y eso se derrumbaba, ¿no? Se moría, con su muerte se acababa ese mundo en el espacio de los ricos, digamos. Entonces, esa escena la recuerdo profundamente. Tuve la oportunidad de verlo hace poco para algo, me sorprendió justamente lo que tú dices, que no tiene diálogo, algo prohibido en las teleseries ahora. Es pura imagen, 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 y es una imagen larga, donde Elisa se saca su cofia, se saca el delantal y se une, como tú dices, a su pueblo, a sus compañeros, a la gente a la que ella pertenece y a la gente con la que ella considera que realmente hay que generar un movimiento social y una lucha. Una escena notable porque es una escena emotiva y porque es una escena política, profundamente política, en una teleserie de la tarde. O sea, por eso te digo, no hay teleseries como esas. Y todas esas cosas que uno se da cuenta, por supuesto que recaen en la gente, porque movilizan a la gente. Entonces, por eso esas teleseries tienen la fuerza que tuvieron y yo creo que no hay ninguna más así y falta mucho para que vengan de ese tipo de teleseries con esa fuerza, que no es lo mismo la fuerza que el rating, insisto. Ujú. Amparo, del 2002 tienes un personaje que se llama Olga Tercera, ¿cierto? Se puede Sí. decir que está dentro de los protagonistas en el circo de las Montini. Tu personaje se enamoraba de tu padre, una premisa Sí. que podría haber tenido todos los clichés teleséricos, ¿cierto? Pero que finalmente la pluma de Víctor Carrasco profundizó. ¿Qué recuerdos tienes de haber interpretado a Olga Tercera? Me acuerdo cuando Vicente me lo entregó, que me dijo, yo te doy este personaje, me dijo, porque es un personaje tremendamente complejo y tremendamente difícil de entender psicológicamente, porque ella defendía el amor por su padre, digamos, y ella seguía, incluso después de saber que era su padre, seguía cobrándole su amor y seguía cobrándole a la Claudia de Girolamo, que era la Olga Segunda. segunda, no sé, que era la Olga segunda, que era la mamá de ella y la pareja, los padres con Melo, la Claudia y Melo eran mis padres. Eh,
y esta Olga tercera seguía cobrándole y seguía celando a la Claudia y a Melo, a pesar de esta información tremenda que tenía sobre ella. O sea, ella se sentía traicionada igual. Y yo lo peor es que le encontraba razón. Peleábamos harto con la Claudia, pero la Claudia me decía, ¿cómo le podía encontrar razón si el papá? Puta, le decía, yo no encuentro razón, pues se me mintieron cuántos años y permitieron que eso avanzara. Y bueno, yo la defendía mucho a la Olga tercera. Y me hice asesorar por una amiga mía, que es una psicóloga que es muy amiga mía, que se llama Magdalena Mardones, y ella me ayudó a descifrar un poco el carácter y la cabeza de esta persona y por qué reaccionan como reaccionan, etcétera. Gran personaje, maravilloso, profundo, complejo, odioso, pero a mí me encantan los personajes odiosos, lo encuentro súper humano. ¿Te gustaría poner un plato en el microondas y que la comida te avise cuando esté lista? Es real. Se llama Whistle Gourmet y Whistle Home Cook. Son 2 líneas de platos preparados por W Foods, con los mejores ingredientes y que en menos de 6 minutos en el microondas te sorprenderán con su sabor. Whistle Gourmet combina solo ingredientes premium con la experiencia del chef en 7 recetas. Y Whistle Home Cook rescata las recetas clásicas con sabores caseros que nos recuerdan tanto la comida de la abuela, en 9 alternativas. Cada plato tiene una duración de 90 días refrigerado y 2 años congelado. ¿Te dieron ganas de probarlos? Conoce todas las recetas en wfoods.cl. Que somos todos iguales y me importa el del lado y me importa realmente una raja. Y, y bueno, con esta pandemia eso ha quedado tremendamente claro. Ujú. Eh, y creo que sí, pues creo que es un personaje que muestra el clasismo en este país y la alternativa del universo con un jardín de 80.000 metros cuadrados, digamos, 4 mozos, 3 piscinas. Esa ordinariedad, digamos, ¿no? Ujú. Muy, muy propia de nuestro país. Muy ordinaria, la encuentro. Sí. Mira, esa teleserie fue una teleserie especial porque nos costó, digamos, que tuviera fuerza esa teleserie. Esa teleserie comenzaba con una Ujú. toma terreno, una toma así, con la bandera de Chile. Es esa, ¿no? Sí, es esa. Sí, esa es. Puerta adentro. Y a la gente le cargó, ¿no? Al público le cargó eso. Porque la gente que veía teleserie, la gente más humilde que veía teleserie, no quería verse reflejada en nada. ¿Mm? Prefería seguir viendo a este personaje que hacía yo, que era esta pituca loca, que era bien graciosa por lo demás, porque era muy ridícula. Eh, pero preferían verse reflejados en ese personaje que en el de la Claudia. Es curioso. Y la Claudia, como una gran actriz tan maravillosa, ella logra, digamos, empatizar a tal punto con la gente que le compra el personaje. Pero a la gente en las teleseries le gusta ver a la gente rica. Les gusta la gente rica. Quieren ser como los ricos. No, pensé en las dos pitucas, digamos, que he hecho, que es la otra, la de Pobre Rico, que esa la dirigió la Kena Rencoret. Esa pituca era simpática, era empática, era amorosa, era súper empática, súper empática. Era un poco tonta, pero era súper buena onda. Eso, son distintas. No era ambiciosa. Amparo, el año 2005 protagonizas Los Capos, donde interpretas Mm. a Concheta, una producción que no le fue bien en No, sintonía, no. porque por lo que nos ha podido comentar algunos actores, se le metió quizás mucho italiano, ¿cierto? Sí, sí. Eh, ¿Cómo recuerdas haber vivido esta experiencia de Los Capos? Y si te aprovecho de preguntar tu relación con el rating. ¿Duele fracasar en televisión? ¿Te afecta? ¿No te Sí, pues. afecta?
Sí, sí, fue como la primera teleserie que nos fue como mal, así. Y era súper extraño porque era un equipo tremendamente consolidado y súper exitoso. Ujú. Sí, me acuerdo esa teleserie, la encontré preciosa esa teleserie. Encuentro que esas teleseries, es que eran lindas las producciones, era una teleserie de época, con un vestuario impactante, con unos paisajes increíbles, con unos tiros de cámara notables. Eran teleseries de súper buena calidad, de buen formato, buen mono. A mí me gustaba mucho. Me encantaba hacerla, me encantaba hablar así, me encantaba. Pero el rating, como tú dices, así como las salas de teatro necesitan público sentado en las butacas, las teleseries necesitan rating. Eso es una medida de si te está yendo bien o mal. Ahora, lo que la gente elige ver no necesariamente es lo más interesante. ¿Me entiendes? Eh, no necesariamente lo mismo que en el teatro. De repente puede haber una obra que a mí me interese profundamente, pero es más hermética, es más rara, pero es brillante y hay 20 personas, y hay otra obra que es mucho menos brillante y más digerible y más fácil, la sala está llena. No necesariamente lo más lleno es lo mejor, ni lo que tiene más rating es lo mejor. Pero si tú me preguntas si la televisión necesita rating, sí, necesita rating, así como el teatro necesita gente sentada en su butaca, en su sala. Amparo, el año 2011 realizas El laberinto de Alicia, tu primer personaje en una teleserie nocturna. En Mm, esta teleserie se abordaba la pedofilia. Y te quiero mm, llevar específicamente a una escena en el último capítulo donde tú castras mm, al personaje de Marcelo Alonso, tu hermano en la historia. mm. Una escena bastante larga. Sí, era una escena que grabamos pocas veces. No quisimos repetirla mucho porque era una escena muy desagradable de hacer. Son esas escenas tan violentas y tan fuertes y tan difíciles que con Alonso, que además es mi pareja, decidimos, como nos conocemos mucho trabajando, y la vida también, pero el trabajo y el diálogo de ficción es otra cosa. Decidimos entre los dos que teníamos que hacer la escena y pasar por ciertos ítems que había que decir, que ya no me acuerdo qué textos eran, pero había que pasar como por 3 momentos claros. Y alrededor de esos momentos, digamos, nosotros podíamos soltar y hacer lo que quisiéramos. Entonces lo hicimos. Lo hicimos una vez y después lo repetimos, pero ni siquiera por la actuación, sino que porque detalles, digamos, de primeros planos de objetos. La hice, no la vi. La vi después de como 3 meses cuando salió al aire. Casi me morí. Y no me gusta verla. Nada. No me Pero gusta. ¿por qué? Porque siente que te salió mal. La encuentro terrible, 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 muy violenta y finalmente cuando uno actúa y decides improvisar ciertas cosas es porque decides, digamos, ponerte entero tú ahí, ¿no? Entonces, cuando uno se pone tan entero ahí y después te ves, tú realmente ves pedazos de ti llorando, ¿ah? Mm. Ves pedazos de ti cortando genitales, ves pedazos de ti en un lugar tuyo que no es agradable verse. Eh, es raro lo que pasa, no sé. Las escenas son uno también, ¿no? Entonces, verse en eso no. Así como tampoco me gusta verme dándome un beso, ¿cachai? ¿No? De los personajes que interpretaste en esta época de oro, ¿con cuál te quedas? La Rosita Espejo, son varios. La Rosita Espejo, la Virginia Donoso, que es esta del pobre rico. Y me gustó mucho que yo era la periodista. Ah, Vuelve Vuelve temprano. temprano. Esos para mí son mis personajes que yo volvería a ser feliz. Realizas Río Oscuro, una teleserie víctima de Mm, las decisiones programáticas de los ejecutivos mm, de televisión. Esta teleserie mm. se vio afectada en sus horarios. Yo creo que Río Oscuro era una teleserie compleja, que necesitaba cierto trabajo del espectador también. Siam Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos.
Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en @SiamThaiChile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder. Creo que las decisiones que hizo Canal 13 sobre la teleserie fueron muy malas, muy ofensivas para nosotros como elenco, porque uno cree en su trabajo y defiende su trabajo y se la juega, ¿no? Entonces el riesgo lo corremos todos. Entonces que los ejecutivos hayan cambiado ese horario de esa manera tan aberrante y hayan cooperado enormemente para que la teleserie no se viera y no le hayan dado el espacio a esa teleserie y no hayan tenido, digamos, la valentía de continuar con una decisión que ellos tomaron, me parece muy feo. Me parece feo, me parece ofensivo. Yo salí muy desilusionada de ese trabajo. Y todas esas decisiones van mermando sobre el equipo, sin duda. Y por supuesto que uno defiende menos, se encariña menos, escribe de otra manera, cae un manto sobre ti como de desilusión. Y eso también recae sobre la calidad del producto. Pero como equipo nosotros estábamos súper confiados y súper contentos y sabiendo que era una teleserie difícil y era una apuesta y estábamos todos felices por eso. Pero parece que el Canal 13 no resiste las apuestas, sino que los números son demasiado importantes para los ejecutivos. Fatal, muy fatal lo encuentro. Sé que todo este país está pasando mucha hambre, mucho frío, mucho dolor. Sé que a cada uno le duele lo suyo, yo soy una privilegiada. Pero voy a hablar de mi gremio, del arte, de la cultura, de los artistas. Quiero decir que así como todos han descubierto cosas, el mundo cultural ha descubierto que al Estado y al gobierno nunca le hemos importado, que es un país al que no le importa que la ficción no exista, que es un país al que no le importa que los teatros estén cerrados, no le importa, que creen que son adornos. La cultura no es un adorno. La cultura es lo que nos ha salvado la pandemia, la cultura es lo que nos alivia el corazón, el alma. Sin duda el hambre es el hambre y el frío es el frío. No soy tonta y hago la diferencia. Pero un país que no tiene cultura no tiene rebelión. Un país que no tiene cultura no tiene espejo sobre sí mismo. Eso, ojalá tenemos alguna vez gobiernos y que sepan que la cultura es importante para todos nosotros. Y nunca nos vamos a olvidar lo mucho que nos dejaron de lado en esta pasada. Amparo, ¿y qué pasó contigo cuando viste la palabra hambre en el edificio de Telefónica? Me impresionó enormemente porque The Light Lab tiene, digamos, esa virtud y esa fuerza artística tan enorme que generan lo que generan, digamos, que uno lo ve y a uno se le aprieta el corazón. Depende de qué lado estés, digamos, ¿no? A uno se le aprieta el corazón, otro se consiguen focos para borrarlo, digamos, ¿no? Pero eso demuestra la enorme fuerza que tiene el arte en la humanidad. Los encuentro notables a ellos, les agradezco sus conceptos, puestos en un edificio que también es emblemático en Chile, en un barrio emblemático, cerca de la Plaza de la Dignidad. Se los agradezco, los admiro profundamente y los felicito por causar tanta conmoción desde todos lados en este país. Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.